para separar. Y vamos a hacer separación mediante la fuerza centrífuga, que es una separación física. Y se basa en que las fases que se pretenden separar tengan diferente densidad, diferente peso. Esa es la tecnología en que se basa la separación de la máquina centrífuga que está instalada. Se marca Klotzbeck de Alemania. Entonces voy a hacer una pequeña introducción muy breve sobre la fábrica Klotzbeck y luego vamos a revisar la máquina, sus principios físicos, técnicos con la que trabaja. Entonces somos Klotzbeck de Alemania y nos especializamos en la fabricación de centrífugas industriales. Hay diferentes tipos de centrífugas industriales. Las más típicas son las centrífugas de tornillo, que se llaman, y las centrífugas de discos, que es esta. Y vamos a separar fases líquidas y fases sólidas. En este caso, lo que queremos hacer aquí en la PETA es deshidratar los fangos que han sido digeridos en los digestores, ¿no? Los fangos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es separar el agua del sólido de los fangos. Y para eso vamos a usar la tecnología centrífuga. Foto de la fábrica. Las máquinas son hechas en Alemania. Vamos a separar líquidos y el sólido. ¿Okay? Fabricamos diferentes tipos de centrífugas para diferentes aplicaciones industriales. Tenemos máquinas que se usan en la industria de aceites y grasas, por ejemplo en la industria del pescado para separar el aceite de pescado y los sólidos de pescado para hacer harina. Aquí en Colombia hay muchos también de la industria del aceite de la palma, para separar el aceite de palma, el agua y los sólidos en las extractoras del agro. Tenemos centrífugas para clarificar la cerveza, para clarificar los jugos y para clarificar los vinos. Usted para cuando toma una cerveza quiere que sea limpia, translúcida, sin ninguna partícula que estén suspendidas en la bebida. Se clarifica por fuerza centrífuga. También es muy popular en la industria de los lácteos para separar la grasa de la leche y etcétera, en la industria alimenticia. Se usa mucho en las aguas residuales. La centrífuga se usa para el espesamiento de las aguas residuales y para la deshidratación de los fangos biológicos. También es muy popular en la industria del petróleo, en los aceites minerales. Esta es una máquina que tiene dos motores. Aquí adentro hay una caja de granaje, una caja reductora y aquí está el rotor. Y el corte de la máquina es este. Entonces, básicamente, tenemos un rotor horizontal que tiene una forma cilíndrica y una fase cónica. Internamente tenemos un tornillo, un sinfín transportador, que también tiene una geometría como el rotor. ¿Okay? Aquí tenemos la bancada de las chumaceras, donde están los rodamientos. Ahí va a girar la máquina. Aquí tenemos las poleas, la una fraccionamiento, que es la transmisión de potencia para el rotor, y la otra polea es para accionar el tornillo. El rotor y el tornillo se accionan independientemente por la caja de engranaje y la caja de reductora que se llama, ¿no? Entonces esta máquina la vamos a hacer girar a alta velocidad. Va a girar a 2700 RPM, el modelo que tienen ustedes, y va a generar fuerzas centrífugas del orden de 5000 veces la gravedad. 5000 G. ¿Qué significa 5000 G? Nosotros aquí tenemos un peso, nuestro cuerpo en una masa, y por acción de la gravedad tenemos un peso. Nosotros pesamos una cantidad
por acción de la gravedad de la meta. Dentro de la máquina que está girando a 2700 RPM, se van a generar 5000 veces la gravedad. 5000 veces la gravedad significa que nosotros, si estuviéramos dentro de la máquina, pesaríamos 5000 veces nuestro peso. ¿Ok? Entonces, la máquina está girando a alta velocidad. Aquí tenemos el tubo de entrada, por donde va a venir el fango, mediante una bomba. Vamos a entrar por este tubo de entrada que no gira, lo demás sí gira. Y aquí está la zona del distribuidor, que va a hacer que el producto, el fango, gire a la misma velocidad que la máquina. Y como está girando a la misma velocidad de la máquina, se va a formar un cilindro hidráulico, que es la parte celeste, y el fango se empieza a desplazar a lo largo del motor. Y mientras se va desplazando a lo largo del motor, los sólidos se sedimentan. Se sedimentan en la cara inferior del motor. Entonces el líquido está con sólidos y cada vez el líquido se va clarificando, separando los sólidos, y el líquido sale clarificado, libre de sólidos en suspensión por este lado que se llama el dique, y los sólidos son transportados por el tornillo sin fin. Los transporta, viene a la zona, la parte cónica, y aquí hay un sector que se llama la playa. Entonces los sólidos son traídos por el tornillo, salen del nivel del líquido, y en la playa por fuerza centrífuga se deshidratan, y los sólidos salen deshidratados por este lado. Si ustedes se dan cuenta, el fango, el producto, entra y sale. Entra y sale. En realidad se comporta como que si fuera un tanque que está girando a alta velocidad. ¿Okay? Menos acción centrífuga, menos limpio sale el líquido. ¿Okay? Más o menos el concepto. El caudal es un factor importante para la calidad de separación que queremos. Lo mismo sucede con el sólido. ¿Cuáles son los caudales normales de operación? La máquina de ustedes está para 80 metros cúbicos de fango más 13 metros cúbicos de polímero, en total 93 metros cúbicos por hora. 80 metros cúbicos de fango por hora más el polímero. Entonces, el espesor del líquido, el anillo hidráulico que se forma aquí, el cilindro hidráulico que se forma aquí, tiene un espesor. Eso se llama dique. ¿Ok? Yo al dique, el espesor del líquido lo puedo hacer más delgado o más grueso. En la máquina hay unas regulaciones, unas plaquetas que se regulan el nivel de líquido dentro del motor. Si yo hago que el espesor del líquido sea más ancho, habrá más volumen dentro del rotor. ¿Sí o no? Eso significa que si yo hago que haya más volumen del líquido dentro del rotor, el tiempo de residencia dentro de la máquina es mayor. El tiempo de separación, por lo tanto, la calidad de separación es mejor. ¿Ok? Dicho al revés, si yo tengo el nivel de líquido muy delgado, que sí puedo regularlo, la playa es más larga. Si yo tengo el dique más ancho, la playa es más corta. Si yo tengo el dique ancho, mayor volumen, más clarificado, más limpio sale el líquido, pero el sólido sale más húmedo, porque la playa es más corta. Esos son los conceptos básicos de un decantador centrífugo. Esta es una introducción y luego vamos a ver a la máquina de ustedes de verdad. Estoy hablando de los conceptos.
Entonces, para que haya una buena separación de las fases, para que haya una buena limpieza, clarificación del líquido, para que haya una buena deshidratación, y necesitamos que el líquido, el volumen dentro del rotor sea lo mayor posible. Esa es, digamos, la idea, los conceptos básicos que vamos a manejar. Hacer un equilibrio. ¿Ok? El tornillo tiene un accionamiento independiente. Yo puedo hacer que el tornillo gire más rápidamente o más lentamente. Si giro más rápidamente, arrastra el sólido más rápido y el sólido sale más húmedo. Si el tornillo gira más lento en la playa se deshidrata mejor y el sólido sale más seco. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver la máquina de ustedes. En realidad la máquina lo que hace es el control del diferencial de velocidad entre el rotor y el tornillo. Entonces el tornillo gira en el mismo sentido que el rotor, pero el tornillo solamente puede girar en un solo sentido. Supongamos que este es el sentido, porque si gira al revés, va a traer el sólido para atrás y la máquina se atasca de sólidos. Sería un gran error. Tiene que el tornillo siempre girar en un solo sentido y es fijo para toda la vida, en este sentido de transporte. El rotor puede girar de cualquiera de los dos lados. Entonces, si uno quiere un diferencial de velocidad de cierto rango, de tal a tal diferencial de velocidad, de 0 a 30 RPM de diferencial entre el tornillo y el rotor, gira en un sentido. Pero si yo quiero otro rango de velocidad diferencial, puedo hacer que el rotor gire en el otro sentido, dependiendo de la aplicación de la industria que se está usando la máquina, ¿no? Rotor en azul, forma cilíndrica, forma cónica. Tubo de entrada. Si ustedes se dan cuenta, el distribuidor que había para que coja velocidad ya no existe. ¿Por qué? Porque vamos a inundar la máquina con el mayor volumen de líquido posible. Esta tecnología es un desarrollo de Broadway. ¿Ok? Si yo lleno todo el rotor con líquido, tengo mayor volumen, mayor tiempo de residencia, mayor acción de la fuerza centrífuga, más limpio me van a salir los líquidos. ¿Okay? Estoy aprovechando todo el volumen de la máquina como que si fuera un tanque lleno. Y voy a separar aquí, no lo muestra aquí, pero aquí tiene un deflector especial. Y voy a hacer que la máquina de aquí para acá sea líquido y de aquí para acá sea sólido. La parte líquida y la parte sólida, divido la máquina en dos. ¿Okay? Y voy a aprovechar toda la parte cónica de la máquina como que si fuera la playa. ¿Sí me explico la idea? Entonces, parecería ser que si yo inundo de líquido todo el rotor, esto también se va a llenar de líquido, obviamente, ¿no? Pero en la máquina va a suceder un efecto con el deflector que tiene, y tiene un diseño que no se muestra aquí porque esto es didáctico. Vamos a hacer que la máquina, las dos fases del fango, se dividan dentro del rotor. Oye, mejor que no quedar, en vez de hablar, el video le va a explicar mejor. Se inunda el rotor con líquido. Se forma el cilindro hidráulico. Se empiezan a formar los sólidos, los sedimentos, que se acumulan en esta parte del tubo, donde empieza el cono, donde está el deflector, y se va a formar una capa de sólidos de este lado y una sección de líquido del otro lado. ¿Ok? ¿Sí ven?
estamos aprovechando toda la parte del cono como que si fuera playa para deshidratar al sólido por fuerza centrífuga. Cuando detecta gran cantidad de sedimentos dentro del rotor, automáticamente el tornillo aumenta su velocidad. Ya les explico cómo. ¿Ok? Separación es un proceso continuo. Entra la mezcla sólido-líquido, sale líquido clarificado y sale sólido deshidrantado. Aquí se ve el efecto del proceso. Se forma el sólido, el sedimento. Si usted se da cuenta aquí, este es el deflector. Estoy obligando al sedimento, al sólido, a que pase por debajo del deflector. A que pase por aquí me queda encima del deflector, por un espacio reducido. ¿Sí lo ven? Es decir, como que estuviéramos haciendo la acción de una prensa de tornillo. Estoy empujando el sólido y a presión lo hago pasar por este espacio reducido. Este es como un disco que está dentro del tornillo, ¿no? Entonces se presiona y formo una capa líquida de este lado y una zona sólida. ¿Okay? Estoy aprovechando el concepto de que aquí debe haber la mayor cantidad de volumen de líquido para que haya mejor clarificación del líquido. Y acá tengo la mayor longitud de playa para que se deshidrate mejor el sólido. ¿Ok? Una pregunta, el material de esas dos partes, ¿qué tipo de...? Bueno, el material de la máquina tiene un código que de memoria no me sé. Así de inoxidable 1.4506 por ahí. Son aceros, aleaciones muy resistentes a los esfuerzos mecánicos, a la corrosión y a la abrasión. El tornillo, las aletas del tornillo están sujetas a abrasión porque estamos transportando sólidos. Entonces, el tornillo tiene un recubrimiento de una capa de carburo de tungsteno que es bastante resistente a la abrasión para darle larga vida a la pieza. Y son piezas que tú las puedes cambiar como repuesto. Se desarman, se gastan, se sacan y se pone la nueva pieza para proteger a las piezas, al rotor por ejemplo. Cambiar un rotor es caro, entonces se cambian las partes de desgaste normal. Sí. En horas de trabajo, ¿qué digamos que tiene ese deflector para que siga prensando y no se haya pasando muy húmedo de todo? Vamos a eso. ¿Cómo regulo yo la sequedad del sólido? Estuve viendo ahora el dato técnico de la máquina para ustedes. Ustedes tienen entra con el 3% de sólidos, 3% de sólidos a la entrada, y ustedes tienen, por lo que veo, 26% de sólidos a la salida. ¿Sí, no? Ustedes me tienen que guiar a mí esa parte. 23. Perdón, 23%. Ya. La máquina, bueno, dependiendo del tipo de sólido, usted puede regular la máquina, depende de la técnica si hay tratamiento primario, si hay tratamiento ni sé cuánto, por aquí que por acá, que ustedes son expertos. Usted puede llegar hasta 38-40% de sequedad como una máquina de esta. Entonces vamos a ir al 23%. Yo tengo aquí recibo en mi mano 1 kilo de sólido. 1 kilo es el peso.
porque tenemos la gravedad del planeta. Pero ese kilo dentro del rotor es 5.000 veces su peso. Significa que el tornillo, para descargar un kilo, tiene que arrastrar 5 toneladas. Me explico la relación de las fuerzas muy grandes que se ejercen dentro del rotor. Entonces, obviamente no siempre va a haber un kilo dentro del rotor, sino que digamos van a haber 10 kilos permanentemente dentro del rotor, 10 por. Son 50 toneladas de peso que tiene que transportar el tornillo en forma continua. Pero cuando se habla de una máquina centrífuga, se habla de torque, que es el equivalente al trabajo, pero en una máquina centrífuga. Entonces el torque habla de los kilos de peso por la distancia que se recorre. Más o menos es el concepto del torque, ¿no? Entonces, el motor está de este lado. ¿Se acuerdan que aquí hay un motor que acciona al tornillo? Hay un motor eléctrico que está controlado por un variador de frecuencia. Y el variador de frecuencia detecta el amperaje y detecta el torque del motor. Cuando hay mucho sólido, tiene más amperaje el motor y tiene más torque. ¿Ok? Entonces el tablero de control tiene un control automático de un PID, un controlador de torque. Cuando el torque del motor aumenta, significa que hay mucho sólido y automáticamente va a aumentar la velocidad del tornillo para evacuarlo. Cuando el torque del motor disminuye, significa que hay menos sólido y la velocidad del tornillo baja. ¿Okay? Entonces, el amigo quiere preguntar, ¿cómo regulo yo la sequedad del sólido? Porque yo no estoy aquí tomando la muestra y la mando al laboratorio para que me haga el análisis de sequedad y toda la cosa. Pasa, ingeniero, por favor. Yo voy a regular la sequedad del fango mediante el torque. Y le voy a decir al controlador, al tablero eléctrico, al panel eléctrico, le voy a decir, ya les voy a enseñar una gráfica de eso, que si el torque, le voy a poner lo que se dice un punto de consigna del torque, ¿ok? Y le voy a decir, trabaje con este punto de consigna y automáticamente el tornillo va a girar a una velocidad tal para mantener un torque estable. Y entonces si usted toma la muestra, manda al laboratorio y mide la sequedad. Y le dice que la sequedad es 20%. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el punto de consigna del torque y lo subo un poquito más. Y automáticamente el sólido sale más seco. Y lo mantiene estable a esa sequedad. Entonces usted ya tiene que ver a qué torque le da la sequedad que usted quiere. Control automático de PLC. ¿Me explico la idea? Es decir, que nosotros regulamos la sequedad en forma indirecta mediante el torque. Ese es más o menos la idea. Me olvidé de contarles una historia. Un decantador estándar normal tiene una zona que se llama la zona de turbulencia, donde entra el producto y lo distribuye aquí dentro del rotor, se produce una zona de turbulencia, y eso le pasa a todos los decantadores centrífugos. Ustedes saben que los sólidos hay de diferente tamaño.
Los sólidos finos van viajando con la masa líquida, se desplazan y se sedimentan. Sólidos de 5 micras, más o menos, y el tornillo los transporta de nuevo. Fíjense que el sólido va en contracorriente con el líquido. Entonces los sólidos finos que se sedimentan vienen aquí y se encuentran con la zona de turbulencia y otra vez entran en suspensión. Y otra vez el sólido fino regresa para sedimentarse. Y por eso a veces la calidad del clarificado o centrato que se dice no es buena. Está cambiando. En la máquina Monodel, como el rotor está casi lleno de líquido, se evita la zona de turbulencia. Dice que está entregando el producto directamente a un tanque lleno. Y con eso se logra una mejor eficiencia en la separación de los pinos. ¿Se dan cuenta? Zona líquida, zona húmeda, llamémoslo, y zona seca. Ese es un diseño especial del bloque. ¿Alguna pregunta? ¿Puede dejar el tiempo? Sí, claro. Se arranca la máquina y está girando. O sea, los rodamientos deben estar siempre lubricados y la máquina está girando sin problema, esperando hasta que usted le meta producto. Puede pasar entre horas si quiere girar. Todo está tapado. Sí, claro, usted sobre la máquina. Y a la salida, ¿hay una forma para tapar si llegar a tapar la salida? ¿O alguna para Esta cosa aquí. Claro, de aquí ya viene. No, donde sale ya todo, o sea, pasa bien el ojo y esto. Ahí en la salida se puede tapar, y hay una forma de tapar la salida. Como la gravedad hace la otra. Aquí llega aquí y las fuerzas son tan grandes, eso sale. Eso son de alta velocidad. Nosotros hicimos unas pruebas y nuestro padre practicó esta parte. Ya, el sólido no se queda en la máquina, pero se pega en la parte del bastidor. ¿No ve que no se pega? Sale con fuerza y se va formando una capa aquí en la parte externa de la tapa, en la parte interna de la tapa. Se forma capa, se forma un logo. Y cada cierto tiempo hay que abrir la tapa y raspar. Ese es el procedimiento normal de mantenimiento o procedimiento de limpieza normal periódica. No, pero es que sabemos acabar el presidente Zambrano, con ese equipo y cuando se acaba la zona de solución, después de ciertas horas, después de un día, de 24 horas, usted mete agua, enjuaga la máquina para que se lave un poco, se enjuague dentro del motor, y ese líquido va a limpiar también la parte externa, por eso sale con fuerza. Una pregunta, ¿ese es sensible a las variaciones de concentración en la alimentación? Responde muy bien a las variaciones de la entrada. Porque si a veces, o sea, el 3% es fluctuante a la entrada. Digamos que entra al 1% y después va a entrar al 5%. Pero como el control de torque del tornillo es fijo, es estable, automáticamente el tornillo regula su velocidad para mantener el torque estable. Venga o no venga sólido. La caja de engranajes que tienen aquí, la verdad que escribiría bien el manual antes de venir aquí. Y no lo hice. Pero le voy a adivinar un valor. Estamos hablando cerca de 35 kilonewton-metros, 35 kilonewton-metros, aproximadamente. 35 kilonewton-metros. 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 35 kilonewton
O sea, 35.000 kilos por metro de torque o de par, por ahí. Les digo porque una máquina que son un poquito más pequeñas, yo ya me sé el valor de la cadena de escalar. Pero como este es un poco más grande, le estoy subiendo un poco el valor. ¿Alguna preguntita? Sí. La parte de polímeros, o sea, estamos hablando de la parte física, como los polímeros ayudan para hacer el corte de partes del producto. ¿Tiene mucha incidencia dentro de la máquina? Sí. Sí. Y llegar al punto. Me voy a abrir la parte que ofreció Flotte, en la parte de supervisión en la parte de etapa comercial. Les voy a decir lo que dice este proyecto. Esto es lo que tenemos que cumplir. Le dice que el fango de entrada es 80 metros cúbicos por hora. Que la máquina va a trabajar 24/7, ¿no? Le dice que la dosificación del polímero es de 13 metros cúbicos por hora. Total, 93 metros cúbicos por hora. Y le dice que lo que el cliente va a recibir es 23% de sólidos totales a la salida de la máquina. Eso que está aquí es lo que está acá también. Entonces dice que el cliente de taxa libre va a entrar con 80 metros cúbicos por hora a la entrada y le va a meter polímero. Bueno, aquí están 80 metros cúbicos, se une el polímero con el fango y entra. Y la máquina le va a dar a usted 23% de sólidos por peso. La máquina va a estar botando 9 metros cúbicos por hora de sus elementos, de sólido, de fango deshidratado. 9 metros cúbicos por hora. Y el agua, o el centrato que le llaman, va a ser de 81 metros cúbicos por hora y va a tener 1,3 miligramos por litro de impurezas y va a tener un 95% de separación. Vamos a ver, eso es lo que tenemos que cumplir nosotros. Son los datos que predicen a la máquina. Ustedes van a operar la máquina. Ustedes de aquí nos están aquí. Entonces vamos a ver el tablerito de control. Nivel de sequedad o de deshidratación. Solamente les explico la parte del tornillo sifino. Este es el motor del tornillo. Tiene una transmisión de potencia mediante banda o leve banda, y aquí está la caja de engranajes. La caja de engranajes es la que da, es una caja de engranajes de planetarios, de piñones planetarios, que le va a dar la diferencia de velocidad al rotor y al tornillo. 10 RPM de diferencia de velocidad. El tornillo va a girar entre 1 y 10 RPM de diferencial con respecto al rotor. Ese va a ser el rango de velocidad del tornillo. Y esta caja de engranajes o caja reductora que le dicen es de muy alto torque, por las fuerzas que tiene que trabajar el tornillo. Y el tablero de control que está aquí, bueno, este es el variador de frecuencia. Y el variador de frecuencia le va a decir al controlador, que es el PLC, le va a decir qué torque tiene el motor. ¿Ok? Le va a decir el torque
Y el controlador hace un cálculo y le dice al variador suba o baje la velocidad y mantiene siempre un torque estable dentro del rotor. Más o menos así funciona un controlador. Y ese es el parámetro para la seguridad de su fábrica. Usted en la pantalla va a tener esto. Entonces usted va a ver, aquí está la máquina y le va a decir el rotor qué consumo de energía tiene en ese momento en kilovatios y le va a decir la velocidad de la máquina. Y aquí adentro le va a decir los parámetros del tornillo que está dentro del rotor, el porcentaje de torque que está teniendo el tornillo en ese momento, y le va a decir el diferencial de velocidad del tornillo con respecto al rotor, el diferencial de velocidad. Mayor diferencial, mayor velocidad de arrastre. Le va a decir la temperatura de los rodamientos. Los rodamientos es un parámetro importante, porque es una máquina de alta velocidad y por lo tanto la lubricación es fundamental, es crítica. Y una forma de detectar es la temperatura de los rodamientos. Si la temperatura empieza a subir ya fuera de la historia, es porque algo está pasando y posiblemente ya requiera más información. Bomba de alimentación, usted la puede prender y apagar. La puede arrancar o apagar, eso ya es externo a la máquina y usted lo puede aquí arrancar la bomba de fan. Si se llega a esa, tiene su línea, ¿cierto? Si pierde la línea, ¿es ajustarlo o no? ¿Cuál línea? Tornillo, por ejemplo, que cuando un tornillo comenzó a enviar el tornillo, o hasta se equipó a siempre alineado, sí. También tiene un sensor de vibraciones, que vamos a ver, tiene un sensor de vibraciones, y la vibración es un parámetro que te da un indicativo de si la máquina va bien o va mal. Y bueno, tiene sensor de velocidad, tiene sensor de temperatura, tiene sensor de vibraciones. ¿Qué otra cosa? Polímero, usted también puede arrancar el polímero. Arranca el producto, arranca la válvula de agua para el empaque, ¿no? Y usted puede arrancar en este caso es una bomba que recibe el sólido, al lodo, el fármaco deshidratado son unas bombas de calidad progresiva, usted la puede prender y apagar. Una pregunta. Sí. La máquina está sincronizada con la bomba de lodo trabajando en automático. Eso fuera lo ideal, sería excelente. Lastimosamente la bomba de lodos no es suministrada por la máquina, pero debe estar coordinada. Si algo le pasa si la bomba de lodos falla, sobrecarga, o sea, salta el técnico o el variador de frecuencia falla, automáticamente tiene que cerrar la bomba. Porque si eso no está trabajando, se le va a llenar todo el ducto de sólido y se le tapona eso y después limpio y eso va a tener que Sí, además también, por ejemplo, yo tengo la máquina trabajando y señalando con vibración o doctor. Sí. Si estuviera sincronizado, no me bombearía todo hacia la máquina. Exacto. Hacia la bomba. La máquina se me llene de lodo. Claro, si la máquina tiene falla por alguna sobrecarga, sobre velocidad,
alta temperatura, baja velocidad, cualquier cosa, va a dar una alarma al cuarto de control y le va a decir, pare, pare y pare. Automáticamente, porque si no va a trabajar en seco y se dañan los estatones de esta bomba. Si no se para esta bomba, le va a meter lodo y lo llena de lodo con la máquina y se atasca del lodo porque eso está girando y se forma un tapón, y para limpiar eso tiene que desarmar la máquina. Porque se tapa la máquina de lodos que yo he visto. Hay que desarmar la máquina total, limpiar, lubricar, lavar pieza por pieza y volver a lavar. Normalmente la máquina es confiable, yo les digo por experiencia, es bastante confiable. Obviamente va a tener los problemas normales de una máquina de alta velocidad, los desgastes normales mecánicos, pero la máquina es segura y es confiable. Yo sé lo que les va a dar buen resultado. El tiempo de vida del equipo. ¿Tiempo de? De vida del equipo, ¿cuánto dura el equipo en horas días? Yo vendí una máquina a un cliente del Estado, Petroecuador se llama, y pidió garantía, pidió un certificado de fábrica de cuánta es la vida útil, exactamente lo que nos pregunta. Y yo le mandé a fábrica y me contestó, me dio un certificado que decía 25 años de garantía, de certificado de vida útil, siempre que se opere, siempre que se siga las buenas prácticas de operación y mantenimiento. 25 años. Ahora, yo he visto máquinas de 50 años trabajando todavía, o sea, la lubricación es importante. ¿Qué parte se va a cambiar constantemente o no? Lo típico son los rodamientos y los sellos. Vamos a ver esa parte. Ya han venido a ver la máquina, ¿no? Motor, tornillo, motor, aceite para la caja de engranajes, se le pone una tapa que tapa la caja reductora, y la tapa del motor es una máquina horizontal, ¿no? Esta es su máquina. Y estoy viendo que este modelo ha venido aquí con, en vez de tener un disco deflector, tiene que el cuerpo del tornillo hace esta geometría para estrechar el espacio de la salida de los sólidos, donde va a pasar el sólido, que hace la misma función, una función similar. Y aquí tiene, chumacera le dicen aquí, los rodamientos en la chumacera. Y acá está la otra chumacera, el otro rodamiento, este es un rodamiento de bolas. Rodamiento de bolas, máquina de alta velocidad, no son los rodamientos que usted manda a comprar aquí a la empresa que vende aquí en la esquina, porque como son máquinas de alto esfuerzo, alta velocidad, si bien usted manda a comprar el rodamiento, le van a vender uno de las mismas dimensiones. Pero las características técnicas del rodamiento son diferentes. Se va a dilatar, las bolas se dilatan más que las normales, el material del rodamiento es diferente, la canastilla debe ser de bronce, y etcétera, etcétera. Son detalles técnicos de calidad de materiales diferentes. Entonces, este rodamiento de bolas, fijo. Este rodamiento acá es de rodillos. Porque la máquina con las horas de trabajo se va a calentar y va a haber una dilatación metálica, una dilatación de los cuerpos. Y esa milésima de dilatación la absorbe el rodamiento de acá. Y si usted se da cuenta, el rodamiento del tornillo, 1, 2, 3 rodamientos en línea.
Y son organismos de contacto alveolar que se llaman. ¿Por qué? Porque están empujando, ¿cuántas toneladas? Está empujando 80 toneladas en forma continua. Entonces son movimientos de alto esfuerzo. ¿Okay? Entonces los sólidos vienen por aquí. Y aquí están los bujes de descarga de los sólidos. Estas piecitas que están aquí son intercambiables con el tiempo, con los años. La salida del sólido es muy abrasivo. Y esta zona es bujes de carburo de tungsteno, normalmente, que luego de 2 años usted lo cambia como repuesto, por la abrasión. Bueno, tiene un sistema de lubricación automática libre del operador, que si falla la lubricación, la máquina automáticamente se apaga, ¿no? La máquina antes y después de mandarle el robot tiene un sistema autolavado. Debería que sí. Lo que pasa es que el sistema de lavado es externo a nosotros. Es externo a la máquina, pero debe tener un lavado al final de la producción. Sí, claro, porque eso me Antes de parar la máquina, usted tiene que enjuagar y hacer un ciclo de lavado. Y el ciclo de lavado del concepto claro que tiene que tener. Vamos a dividirlo para hacerlo más. Si la máquina está girando a plena velocidad, yo no voy a tener más agua que este nivel. Por más caudal que le meta, solamente va a tener este nivel de líquido. Porque las fuerzas centrífugas son muy grandes. Se forma un cilindro hidráulico de espesor fijo. Entonces, cuando hacemos el enjuague o limpieza o SIP de la máquina, se recomienda bajar la velocidad de la máquina, que no gire tan rápido, que gire a aproximadamente un 20%, 10% o 20% de su velocidad nominal. ¿Para qué? Para que ese líquido se haga más ancho y enjuague las piezas dentro del motor. Cubra mayor área, superficie de limpieza. Por eso se recomienda durante la limpieza del enjuague, sí se llama aquí, ¿no? Sí. Bajarle la velocidad a la máquina. Y por eso se recomienda no meterle agua cuando la máquina está parada. Si usted le mete agua a la máquina parada, se inundan los rodamientos. La máquina tiene que recibir agua con mucho gusto, chévere, perfecto, pero cuando esté girando. Y cuando arranca la máquina y usted mete fango los primeros segundos, los primeros 30 segundos, le va a salir agua por aquí. Usted arranca la máquina y le mete fango. No sé si se muestra aquí, no está didáctico, pero este nivel del dique, este diámetro de aquí, el nivel del dique es menor que el diámetro de salida de los sólidos. Entonces, cuando viene el fango al principio, se inunda de líquido y sale agua por aquí. Hay que esperar unos segundos, yo adivino unos 30 segundos, 1 minuto, hasta que se forme la capa de sólido, para que de aquí se forme la zona húmeda y se forme la zona seca. Y después de 1 minuto, ya solamente sale por aquí sólido, no sale agua. Por eso es que ustedes tienen una válvula guillotina aquí abajo. ¿Viste que es una válvula guillotina? ¿No? Esa válvula guillotina se cierra
en los primeros segundos de la consagración, cuando se hace producción, y la válvula inicia se cierra cuando sale el ciclo. ¿Perdona? Un filtro banda, un filtro prensa de banda. El filtro prensa de banda usa la tecnología de tamaño de partícula. Este usa la tecnología diferencia de densidad, separación por diferencia de peso. El filtro prensa de banda es separación por diferencia de tamaño de partícula. Es un filtro autolimpiante. Es otra historia, esta es otra historia, otra tecnología. Quisiera ver alguna cosa. Me gustaría, no sé si hay tiempo para que vayamos a ver la máquina in situ y yo voy a hacer una pequeña descripción de los componentes principales. Nos vamos para allá. Motor del tornillo, motor del rotor. El motor del tornillo transmite su potencia a esta polea y esta es la caja reductora o la caja planetaria que gira. Y el motor del rotor transmite su potencia aquí. ¿Ok? Nada de cambio. Eso viene de la bomba de alimentación de carro. Entra el tango, hay un tubo de madera, un rodamiento, viene por aquí y le entrega más o menos a esta altura, dentro del rotor. Por aquí viene la lubricación. Tenemos un tanquecito de aceite gigante, tenemos una bomba de aceite, aquí hay un sensor de nivel, un flotador de nivel para avisar que está el tanque vacío, y tenemos aire, el aire viene y el aire sale de aquí y el aire pasa por este distribuidor y se va por la manguerita, soplando el aire por la manguerita. Y la bomba le va a meter pulsos de aceite a la manguerita. Y viaja y siempre está lubricando los rodamientos. Es muy fino. Es muy fino. Para que no se acabe el contrato. Este tanque debe durarle más o menos un mes. Y reponer el nivel, aquí con la persona. No sé si la arrancamos un ratito. ¿Trae polímero así? ¿Ah? ¿Trae polímero? Que trae polímero por aquí. Manguera. Y entramos con polímero aquí. Check. Sensor de vibraciones. Para supervisar la vibración de la máquina. Sensor de temperatura del rodamiento. Para supervisar la temperatura del rodamiento. Esto está mal. Y acá está el sensor de temperatura. ¿Quieren arrancar la máquina? Una vez. Vamos entonces un poquito al tablero, arrancamos el tablero y venimos acá para allá. Venimos aquí.
rojito, significa que tenemos un mensaje de alarma. Entonces nosotros vamos aquí a ver qué dice. Y ahí le dice un mensaje. Paro de emergencia. Este está salido, entonces posiblemente el de arriba esté presionado. Pero lo voy aquí a aplastar aquí. Reset. Ya, resuelto el tema. Entonces aquí voy a la pantalla de inicio. ¿Ok? No tengo alarmas. Tengo el control de voltaje, está prendido, estamos bien. No sé qué pasa. Aquí tengo indicación del rotor, indicación del tornillo. Aquí yo puedo ver el sistema de control del torque. Y ya lo vamos a ver cuando arranque la máquina. ¿Okay? Para que uno opere, tengo que decirle, tiene que registrarse un operador. Si no, no le permite, ¿cómo se llama? Operar la pantalla. Entonces tiene que venir una persona que esté ya con su clave, y va aquí a poner su clave y ya puede operar la máquina. Entonces puede haber una lista de operadores y administradores de diferentes niveles. Yo voy a poner una clave para que me permita operar la máquina. Usted puede aquí poner varias cosas, ¿no? Puede aquí escribir decanter, le van a salir los parámetros de la máquina. Le dice la velocidad de la máquina, el porcentaje, la velocidad del tornillo, el porcentaje del torque del tornillo, velocidad del rotor, kilovatios que consume. Si la velocidad del rotor es menor a 600, va a salir alarma. Si la velocidad diferencial es menor a 0,5, va a salir alarma. Si la temperatura es más de 110 grados del rodamiento, va a salir alarma. Son parámetros, son guardias que supervisan el trabajo de la máquina. Y entonces aquí está un botoncito que dice on off. Entonces yo le voy a aplastar el botoncito, si es que me permite. Ya. Ahorita arrancó el tornillo. Después de unos segundos arranca el rotor. ¿Ok? Está el contador. Hay un retardo, sí. Ahorita el tornillo tiene 1.1 de diferencial de velocidad. Y ahorita el tornillo tiene un 4% de su capacidad de torque, de su capacidad del motor. ¿Okay? Como no tiene sólidos, el porcentaje del torque va a ser bajo. Ahorita ya el rotor está girando y va con 23 RPM ahorita el rotor. Y está consumiendo 2,3 kilovatios en línea el motor. Y ahora le voy a hacer un toque aquí. Ya, yo quiero prender la válvula de agua, por ejemplo. Lo toco y prendo, activo o desactivo la válvula. Quiero prender la bomba de fango. Activo, prendo o apago la bomba de fango. Y aquí quiero ver yo el control de torque, que es muy importante. Entonces yo aquí tengo, aquí preguntó que cómo regulo la sequedad del fango, ¿no? Del sólido. Valor de consigna dice aquí. Ahorita el valor real del torque es 5. Pero el valor de consigna, este es el valor que está leyendo ahorita el motor. El valor del proceso que se dice, de la máquina. Y ahorita mi consigna es 25%. Si yo quiero que el fango salga más seco, le pongo 30%. Si está muy seco, le bajo.
Entonces el valor del torque es directamente proporcional a la sequedad del fango. Es un control indirecto del funcionamiento de la aceite. Vamos a ver la máquina. Debe estar lista.